Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos y amigos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy y hablar un poco acerca de la vida del profeta de fuego, la vida de Elías, un hombre grande, poderoso en Dios. Un hombre que podemos analizar en Primera de Reyes, capítulo 17 al capítulo 19 aproximadamente. Podemos ver un Elías que se movió en tres tiempos. Cuando hablo de moverse en tres tiempos, podemos ver a un Elías que fue muy usado por Dios. Un Elías que obedecía a la voz de Dios, que obedecía a lo que Dios le decía. Donde por boca de Elías llegó podríamos decirlo así, que una maldición, una profecía durante el reinado de Acab, donde iba a haber una larga sequía, iba a haber hambre, iba a haber demasiada necesidad, mucha hambre y sequía. Mientras esta profecía iba siendo ejecutada, mientras iba viviendo esta profecía, Dios lo usa también para que el aceite que tenía una mujer viuda, su aceite, su harina, no escaseara. Donde podemos ver que Elías hace descender fuego del cielo para consumir un holocausto, para consumir unas ofrendas dadas al Dios de los cielos. Vemos a un Elías que se mueve con fuego, con poder, porque escuchaba la voz de Dios, porque era obediente a lo que Dios le decía. Dios le decía, ve, y él iba, haz, y él hacía. Vemos a un profeta Elías que se movía en los tiempos de Dios, que escuchaba la voz de Dios. Aquí vemos a un Elías con un oído atento a lo que Dios quería mostrar y enseñar. Durante estos tres capítulos podemos ver ahí al comienzo de este capítulo 17 a ese Elías moverse en todo eso, aún en el capítulo 18. Pero vamos a empezar a ver un Elías que simplemente por unas amenazas de la esposa del rey Acab, Jezabel, porque simplemente lo amenaza, que lo iba a matar, que lo iba a destruir por lo que él había hecho, por haber matado a esos 450 profetas de Baal. Vemos a un Elías que mengua, un Elías que le entra el miedo, un Elías que deja de escuchar la voz de Dios. Y tanto fue el miedo, la zozobra de Elías, que se ocultó, que fue a esconderse en una cueva, que tuvo ganas hasta de matar, de morir. Él decía, quítame la vida, Dios. Él mismo le decía a Dios, porque él estaba lleno de miedo por lo que le había mandado a decir esta Jezabel a él. Vemos a un Elías. ¿Dónde quedó ese Elías como profeta de fuego? ¿Dónde quedó el poder de Elías, que a través de su oración hacía descender fuego del cielo? Donde a través de escuchar la voz de Dios hacía que el aceite de la tinaja de esta mujer y la harina no escaseara, no se acabara. De cómo con su manto se abrían las aguas. ¿Dónde está este Elías? Menguó este Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Aquí vemos la segunda situación que empezó a vivir, el segundo tiempo. Vemos un tiempo donde Elías hacía descender fuego, donde Elías hacía milagros, señales, prodigios. Pero vemos a un Elías que mengua, que desciende, que deja de escuchar la voz de Dios. Tanto es así que se mete en una cueva y quiere morirse. Y pasó mucho tiempo hasta que Dios le tocó enviar un ángel y decirle, Elías, ¿qué haces allí metido? Cuando se metió en esa cueva, ¿qué haces allí metido? ¿Qué haces allí? Hoy Dios a nosotros nos está invitando y nos está diciendo, hey tú, ¿qué haces todavía con esa situación? Si yo a tu vida he puesto milagros, he puesto sanidades, soy real y hablo a tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra vida que no estamos escuchando la voz de Dios? El enemigo ha querido venir a ensordecernos, a no escuchar la voz de Dios. Mira, si Dios lo hizo una vez contigo,
Si Dios ya ha hecho milagros en tu vida, si Dios ya te ha dado lo que has pedido, ¿por qué crees que no lo va a volver a hacer? ¿Por qué crees que Elías no pudo simplemente haber enfrentado a esta mujer y haberle dicho: yo soy un profeta de Dios, y haber dado una palabra sobre ella para simplemente haberla destruido? No, no lo hizo. Él lo debió haber hecho, no lo hizo. No lo hizo, simplemente se ocultó, se escondió, se le metió el miedo. No permitas que tú escuches la voz del enemigo. Eso es lo que quiere el diablo, que tú escuches la voz del enemigo, que tú escuches la voz del diablo que te va a destruir, que te va a matar. Pero no, tú vas a escuchar la voz de Dios y te vas a dirigir, te vas a dejar dirigir por Dios, te vas a dejar guiar por Dios. ¿Para qué? Para que salgas de la situación y la condición en la que estás y vuelvas a ser lo que eras antes, hombre y mujer de Dios, hombre y mujer de fe. Porque a muchos se nos dice, se nos mengua la fe y se nos va acabando la fe y vamos diciendo: no, Dios ya no me escucha, Dios ya no me atiende. Hey, Dios sí te escucha, Dios sí te atiende, pero tú no estás escuchando su voz, no te estás dejando dirigir por Él, no te estás dejando guiar por Él, por Dios. Después de toda esta situación que empezó a vivir Elías a través de las cuevas, del miedo, del temor de quedarse encerrado allí, él vuelve y escucha la voz de Dios. Y Dios manda un ángel que vaya a la cueva y dice: Elías, ¿qué haces aquí metido? Ve a tal lugar. ¿Y él qué hace? Y él obedece nuevamente. Y camina y empieza a utilizar a Elías para ir a ungir a Eliseo como su sucesor. Empieza a ungir reyes. O sea que pasó de ser un Elías, un profeta de fuego, un profeta de unción de poder, a encerrarse en una cueva. Pero después sale de allí y vuelve a ser el Elías que era. ¿Qué te digo yo hoy, mi hermano, mi amigo que me escuchas? Vas a volver a ser el hombre de Dios que eras. Vas a volver a ser la mujer de Dios que era, que creía, que caminaba, que oraba, que entregaba sus cargas, sus pecados, sus situaciones a Dios de los cielos, y Él te va a levantar y vas a salir de la situación en la que te encuentras, pero solamente si permites escuchar la voz de Dios, porque esa voz quiere dirigirte, quiere guiarte, quiere mostrarte el camino. Pero escúchala, no escuche la voz del enemigo. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y ruego al Padre que esta palabra haya cabida en tu corazón y pueda ser guiado y dirigido por Dios. Hasta una nueva oportunidad, mis hermanos. Dios les bendiga.